Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña reflexión sobre un pequeño fragmento del libro de Krishnamurti que se llama Sobre Dios. Realmente me parece un libro muy interesante que yo personalmente no había leído, pero que sí tuve contacto con algunos de sus libros y pues me marcaron de manera muy fuerte y pues a lo mejor no coincido en todas las conclusiones a las cuales llegó él en muchas cosas, pero también creo que no lo había entendido en su totalidad, ¿no? Vamos a leer y vamos a hacer una reflexión sobre lo que nos dice Krishnamurti. Bombay, 6 de enero de 1960. La mente es lo conocido, siendo lo conocido aquello que ha sido experimentado. Con esa medida tratamos de conocer lo desconocido, pero es obvio que lo conocido jamás puede conocer lo desconocido, solo puede conocer lo que ya ha experimentado, lo que le han enseñado, lo que ha acumulado. ¿Puede la mente ver la verdad acerca de su propia incapacidad para conocer lo desconocido? Por cierto, si veo con mucha claridad que mi mente no puede conocer lo desconocido, hay una quietud absoluta. Si siento que puedo captar lo desconocido con capacidades de lo conocido, hago muchísimo ruido, hablo, rechazo, escojo, trato de hallar un camino hacia lo desconocido. Pero si la mente se da cuenta de su absoluta incapacidad para conocer lo desconocido, si percibe que no puede dar un solo paso hacia lo desconocido, ¿qué ocurre entonces? Entonces la mente se queda por completo silenciosa, no se desespera, ya no está buscando nada. El movimiento de búsqueda solo puede darse de lo conocido a lo conocido, y cuando la mente puede hacer es percatarse de que este movimiento jamás revelará lo desconocido. Cualquier movimiento por parte de lo conocido sigue estando en el campo de lo conocido. Eso es lo único que tengo que percibir, es lo único que la mente debe comprender. Entonces, sin ninguna clase de estímulo, sin ningún propósito deliberado, la mente queda en silencio. Ana, ¿no han advertido que el amor es silencio? Puede manifestarse mientras estrechamos la mano de otro, o mientras contemplamos cariñosamente a un niño, o cuando paseamos en la belleza de un atardecer. El amor no tiene pasado ni futuro, y así acompaña a este extraordinario estado de silencio. Sin este silencio, sin este completo vacío, no existe la creación. Uno puede ser muy hábil en su capacidad, pero donde no hay creación, hay destrucción, deterioro, y la mente se marchita. Cuando la mente está vacía, silenciosa, cuando se halla en un estado de negación completa, que no es un blanqueo mental, ni es lo opuesto de lo positivo, sino un estado por completo diferente en el que ha cesado todo pensamiento. Solo entonces es posible que lo inolvidable, innominable, se manifieste. Muy interesante reflexión en este pequeño fragmento, en esta pequeña plática, porque creo que toda la relación que tenemos con el conocimiento es resistirnos a lo desconocido, y realmente nos falta precisamente este estado mental de alerta, de descubrir algo nuevo, ¿no? Vamos al siguiente fragmento, que es Eddington, Pensilvania, 12 de junio de 1936. El enfoque mecanicista de la vida sostiene como el hombre es meramente el producto del medio y de diversas reacciones, perceptibles solo a los sentidos. El medio y las reacciones han de controlarse mediante un sistema racionalizado que permita al individuo funcionar dentro de la estructura de ese sistema. Por favor, comprendan el pleno significado de este enfoque mecanicista de la vida.
Este no concibe ninguna entidad suprema, trascendental, nada que tenga continuidad. Este enfoque de la vida no admite ninguna clase de supervivencia después de la muerte. La vida no es sino un breve trayecto que conduce a la aniquilación. Como el hombre no es nada más que el resultado de las reacciones ambientales y se interesa en la persecución de su propia seguridad egoísta, ha contribuido a crear un sistema de explotación, crueldad y guerra. Por lo tanto, sus actividades deben ser moldeadas y guiadas, cambiando y controlando el medio. Luego están los que aceptan el enfoque de que el hombre es esencialmente divino, de que su destino está controlado y guiado por alguna inteligencia suprema. Estos afirman que están buscando a Dios, la perfección, la liberación, la felicidad, un estado del ser en el que haya cesado todo conflicto subjetivo. La creencia de ellos en una entidad suprema que guía el destino del hombre se basa en la fe. Dirán que esta entidad trascendental o inteligencia suprema ha creado el mundo y que el yo, el ego, el individuo es algo permanente en sí mismo y tiene una cualidad eterna. A veces piensan ustedes que la vida es mecánica y otras veces cuando hay dolor y confusión se vuelven a la fe, acudiendo a un ser supremo en procura de guía y ayuda. Vacilan entre los opuestos, mientras que solo comprendiendo la ilusión de los opuestos pueden liberarse de sus limitaciones e impedimentos. A menudo imaginan que están libres de esas cosas, pero solo podrán estar radicalmente libres cuando comprendan plenamente el proceso por el que se forman estas limitaciones y por el que se les puede poner fin. Uno no puede alcanzar la comprensión de lo real, de lo que es, en tanto se perpetúe este proceso sin principio de la ignorancia. Cuando este proceso se nutre a sí mismo mediante sus propias actividades volitivas del anhelo, toca a su fin, existe aquello que puede ser llamado realidad, verdad, bienaventuranza. Bueno, lo leí un poco mal, pero creo que se entiende que cuando estas actividades volitivas del anhelo toca su fin, o sea, cuando uno deja de controlar esa noción de la conciencia, ¿no? Porque precisamente, pues, esta visión mecanicista, pues, tiene que ver con este rollo de que tenemos que construir una cuestión mental, de pensamiento, para alcanzar un estado de conciencia cuando en realidad es un estado de aquietamiento el que nos permite estar en contacto con esto, ¿no? Que nos dice anteriormente de lo desconocido que tiene que ver con lo nuevo. Vamos a las pláticas en Europa, 1967, Londres, 30 de septiembre de 1967. Quizás valdría la pena emplear un poco del tiempo en tratar de descubrir si la vida tiene en absoluto alguna significación, no la vida que uno lleva, porque la existencia moderna tiene muy poco sentido. Uno da un significado intelectual a la vida, un significado teórico, teológico, o, si puedo usar esa palabra, místico. Trata de encontrarle una significación profunda, como muchos escritores han hecho en medio de la desesperación de esta dolorosa existencia, inventarle alguna honda razón vital, intelectual. A mí me parece que valdría mucho más la pena si pudiésemos descubrir por nosotros mismos, no emocional ni intelectualmente, sino realmente de hecho, si en la vida existe algo verdaderamente sagrado, no las invenciones de la mente que han asignado un sentido de santidad a la vida, sino si realmente existe tal cosa. ¿Por qué en esta búsqueda uno observa tanto históricamente como de hecho en la vida que llevamos, los negocios, la competencia, la desesperación, la soledad, la ansiedad, la destrucción de la guerra, el odio?
que una vida así tiene muy poco sentido. Vivir 70 años gastando 40 o 50 años en una oficina con la rutina, el hastío y la soledad que ello implica, tiene muy poco sentido. Dándonos cuenta de esto, tanto en Oriente como aquí, o sea, Occidente, asignamos entonces significación y mérito a un símbolo, a una idea, a un Dios. Es obvio que estas son invenciones de la mente. En Oriente han dicho, la vida es una unidad, no mates. Dios existe en cada ser humano, no destruyas. Pero al minuto siguiente están destruyéndose los unos a los otros. De hecho, verbalmente en los negocios, por lo tanto, esta idea de que la vida es una unidad, de que es sagrada, tiene muy poco sentido. También en Occidente, al darnos cuenta de lo que la vida es en realidad, la agresión, la brutalidad, la despiadada competencia de cada día, asignamos significación a un símbolo. Esos símbolos sobre los que se basan todas las religiones se consideran muy sagrados, es decir, los teólogos, los sacerdotes, los santos que han tenido sus experiencias peculiares han asignado significados a la vida y nosotros nos apegamos a esos significados a causa de nuestra desesperación, de nuestra soledad, de nuestra rutina cotidiana que tiene tan poco sentido. Si pudiésemos desechar todos los símbolos, todas las imágenes, las ideas, las creencias que hemos elaborado en el curso de los siglos y que hemos considerado sagradas, si de veras pudiésemos librarnos de todas estas extrañas invenciones, entonces quizás podríamos preguntarnos si existe de hecho algo verdadero, algo realmente santo y sagrado, porque eso es lo que el hombre ha estado buscando en medio de todo este alboroto, en medio de la desesperación, del sentido de culpa, de la muerte. El hombre siempre ha buscado de distintas formas. Algo en su sentir debe estar más allá de lo transitorio, más allá de la corriente del tiempo. Podemos emplear un poco de tiempo en investigar esto y tratar de descubrir por nosotros mismos si existe tal cosa, pero lo que ustedes desean, no Dios, no una idea, no un símbolo, puede descartar realmente todo eso y entonces descubrir la palabra que solo un instrumento de comunicación, pero la palabra son solo un instrumento de comunicación, pero la palabra no es la cosa. La palabra, el símbolo, no es lo real. Y cuando uno está atrapado en las palabras, se vuelve muy difícil desenredarse de los símbolos, de las palabras y las ideas que impiden realmente la percepción. Si bien uno tiene que usar las palabras no son el hecho. Por consiguiente, si podemos también estar alerta, en guardia, sabiendo que la palabra no es el hecho, entonces podemos empezar a investigar esa cuestión a gran profundidad. O sea, el hombre, a causa de su soledad y desesperación, ha concedido carácter sagrado a una idea, a una imagen hecha por la mano o por la mente. La imagen se ha vuelto extraordinariamente importante para el cristiano, para el hindú, para el budista, y ellos han investido esa imagen con el sentido de lo sagrado. Podemos descartar eso no verbalmente, no teóricamente, sino descartarlo de hecho, ver lo inútil de una actividad semejante, entonces podemos comenzar a inquirir, pero no hay ninguno que pueda responder porque cualquier pregunta fundamental que nos formulamos no puede ser contestada por nadie y menos en modo alguno por nosotros mismos. Por lo que podemos, pero lo que podemos hacer es formular la pregunta y dejar que la pregunta hierva, que bulla, que se mueva. Y uno debe de tener la capacidad de seguir el movimiento de esa pregunta hasta el final. Eso es lo que estamos preguntando. Si más allá del símbolo de la palabra
hay algo real, verdadero, algo completamente sagrado en sí mismo. Muy interesante, ¿no? La cuestión. Vamos al siguiente capítulo. Seattle, 16 de julio de 1950. Interlocutor. En el mundo de hoy existen muchos conceptos de Dios. ¿Cuál es su pensamiento concerniente a Dios? Krishnamurti. En primer lugar, debemos averiguar qué entendemos por concepto. ¿Qué es para nosotros el proceso del pensar? Porque después de todo, cuando formulamos un concepto, digamos, de Dios, nuestra fórmula, nuestro concepto tiene que ser el resultado de nuestro condicionamiento. ¿No es así? Si creemos en Dios, seguramente nuestra creencia es el producto del medio en el que vivimos. Están los que desde la infancia han sido educados para negar a Dios y están los que son educados para creer en Dios, como ocurre con la mayoría de ustedes. Así formulamos un concepto de Dios conforme a nuestra educación, a nuestro trasfondo, a nuestras idiosincrasias, a nuestros sagrados y desagrados, a nuestras esperanzas y temores. Es obvio entonces que mientras no comprendamos el proceso de nuestro propio pensar, los meros conceptos de Dios no tienen en absoluto ningún valor, ¿verdad? Porque el pensamiento puede proyectar cualquier cosa que quiera, puede crear y negar a Dios. Cada persona puede inventar o destruir a Dios de acuerdo con sus inclinaciones, placeres y dolores. Por lo tanto, mientras el pensamiento esté activo, formulando, inventando, jamás podrá ser descubierto aquello que está más allá del tiempo. Dios o la realidad puede revelarse solo cuando el pensamiento toca a su fin. Ahora bien, cuando usted pregunta cuál es su pensamiento concerniente a Dios, ya ha formulado su propio pensamiento, ¿no es así? El pensamiento puede crear a Dios o experimentar aquello que ha creado, pero eso no es, por cierto, una genuina experiencia. El pensamiento solo experimenta su propia proyección, por lo tanto, eso no es real. Pero si ustedes y yo podemos ver la verdad de esto, entonces tal vez experimentemos algo mucho más grande que una mera proyección del pensamiento. En la actualidad, cuando la inseguridad externa es cada vez mayor, hay obviamente un deseo vivo de seguridad interna. Dado que no podemos encontrar la seguridad afuera, la buscamos en una idea, en el pensamiento, y así creamos lo que llamamos Dios, y ese concepto se convierte en nuestra seguridad. Ahora bien, una mente que busca seguridad no puede, por cierto, encontrar lo real, lo verdadero. Para, para que podamos comprender aquello que está más allá del tiempo, tienen que llegar a su fin las creaciones del pensamiento. El pensamiento no puede existir sin palabras, símbolos e imágenes. Y solo cuando la mente está quieta, libre de sus propias creaciones, hay posibilidad de descubrir lo real. Por consiguiente, preguntar meramente si Dios existe o no es es una respuesta inmadura al problema, ¿no es así? Formular opiniones acerca de Dios es realmente infantil. Para experimentar, realizar aquello que está más allá del tiempo, es obvio que debemos comprender el proceso del tiempo. La mente es el resultado del tiempo, se basa en los recuerdos del ayer. Podemos estar libres de la multiplicación de ayeres que constituye el proceso del tiempo. Este es, por cierto, un problema muy serio. No es una cuestión de creencia o de descreimiento. Creer o descreer es un proceso de la ignorancia, mientras que comprender la cualidad inevitablemente temporal del pensamiento trae libertad. Solo en esa libertad puede haber descubrimiento,
pero la mayoría de nosotros desea creer porque es mucho más conveniente. Nos da una sensación de seguridad de que pertenecemos al grupo. Obviamente, esta creencia misma nos separa. Usted cree en una cosa y yo creo en otra. Así la creencia actúa como una barrera. Es un proceso de desintegración. Lo importante entonces no es el cultivo de la creencia o el descreimiento, sino comprender el proceso de la mente. ¿Es la mente, es el pensamiento el que crea el tiempo? El pensamiento es tiempo y cualquier cosa que el pensamiento proyecta tiene que pertenecer al tiempo. Por lo tanto, el pensamiento no puede ir más allá de sí mismo. Para que uno pueda descubrir qué hay más allá del tiempo, el pensamiento tiene que terminar. Y eso es algo sumamente difícil, porque la terminación del pensamiento no llega mediante la disciplina, el control, la negación o la represión. El pensamiento cesa solo cuando comprendemos todo el proceso del pensar, y para comprender el pensar tiene que haber conocimiento propio. El pensamiento es el sí mismo, es la palabra que se identifica como el yo, y cualquiera que sea el nivel en el que ese yo esté situado, alto o bajo, sigue estando dentro del campo del pensamiento. Para encontrar a Dios, aquello que está más allá del tiempo, tenemos que comprender el proceso del pensamiento, o sea, el proceso de uno mismo. El yo es muy complejo, no está en un solo nivel, sino que está compuesto de muchos pensamientos, muchas entidades, cada una en contradicción con las otras. Tiene que haber una constante percepción alerta de todas ellas, una percepción sin opiniones, sin condena, sin comparación, o sea, tiene que existir la capacidad de ver las cosas como son, sin distorsionarlas ni interpretarlas. Tan pronto juzgamos o traducimos lo que vemos, lo distorsionamos conforme a nuestro trasfondo. Para descubrir a Dios o a la realidad no puede haber creencia alguna, porque la aceptación o el rechazo son una barrera para el descubrimiento. Todos queremos estar seguros tanto en lo externo como en lo interno, y la mente tiene que comprender que la búsqueda de la seguridad es una ilusión. Es solo la mente insegura, por completo libre de cualquier forma de posesión, la que puede descubrir, y esta es una tarea ardua. No implica retirarse al bosque o al monasterio o aislarse en alguna creencia peculiar. Por el contrario, nada puede existir en el aislamiento. Ser es estar relacionado. Solo en medio de la relación podemos descubrirnos espontáneamente tal como somos. Este descubrimiento de nosotros mismos tal como somos, sin ningún sentido de condena o justificación, es el que produce una transformación fundamental en lo que somos, y ese es el principio de la sabiduría. Este es una noción, habla de una visión de Dios más allá de creer o no, sino de experimentar, ¿no? De conocer el ser. Esto, a lo mejor está expresado en unas pocas palabras, pero realmente está hablando a un nivel muy, muy, muy profundo, muy, muy introspectivo, que importa poco si lo mismo dijo otro profeta, otra religión y todo, porque finalmente a lo mejor hay puntos donde yo no rechazaría otras sabidurías que pueden encontrar la misma verdad, y en otros aspectos pues a lo mejor pueden haber diferencias, como la noción de fe, como la noción de esperanza, ¿no? Que Krishnamurti las critica en otros textos, en otras pláticas que tuvo, donde habla que es una cuestión de tiempo y todo eso, pero bueno, habría que analizar realmente esta cuestión, ¿no? Porque hay cosas que con respecto a la sabiduría que habla Krishnamurti, que habla
de que esa cuestión de estar libre de tiempo, pues nos pareciera que nos podemos hacer sabios de un instante a otro, no nada más con el mero deseo o el mero, más que voluntad, como sí, o sea, el querer que las cosas sucedan en cuanto a la conciencia, el que la conciencia despierte y ya nos volvemos sabios y vemos, ¿no? Y realmente tal vez es una cuestión que sí puede tocar lo progresivo, pero no porque sea una cuestión de acumular en el pensamiento, en la memoria, sino que es una cuestión de acumular energía, que es una cuestión diferente. No es algo que no se suele criticar a Krishnamurti, esa cuestión del tiempo y la conciencia como una cuestión que sí obedece a la cuestión de la energía, un poco como a maneja Castaneda, ¿no? Del conocimiento silencioso, que realmente pues sí hay una implicación en cuanto al tiempo, ¿no? O sea, puedo ver la realidad sin necesidad de recurrir a la memoria ni al pensamiento. Puedo ver los fenómenos más allá de cualquier separación, pero tengo la energía para ver o realmente solamente estoy en un nivel superficial de la percepción, ¿no? Sobre la lectura de Krishnamurti sobre este libro, yo quería comentar una cuestión sobre esto de la tradición, porque habla de los símbolos, de las palabras y que ellas no representan la realidad, ¿no? O sea, pero realmente todo lo que dijo Krishnamurti se expresa a través de palabras y símbolos, ¿no? No, no es que no tenga razón en lo que está diciendo, es muy cierto realmente lo que nos está diciendo Krishnamurti, pero la verdad es que Krishnamurti siempre vio como en la religión organizada como un aspecto de falsedad, un aspecto de un producto del pensamiento, como un producto de la mente, una fabricación del ser humano, ¿no? Y yo la verdad considero que es diferente hablar de un conocimiento manipulado a hablar de un conocimiento que es fabricado, que es artificial, ¿no? Que es realmente, pues, no realmente conocimiento, sino un conjunto de creencias que no tienen un verdadero significado, ¿no? Realmente eso me hace pensar en toda la herencia que ha dejado Krishnamurti, porque finalmente, pues es un mensaje que está transmitido con palabras y que van a tener que ser discernidas y van a tener que ser leídas de una u otra forma y entendidas como parte de se en parte un testimonio de lo que él ve, ¿no? Él ve que la realidad es una cosa y nos está transmitiendo ese ver, esa realidad. Y realmente este libro me gustó porque realmente yo pensaba que él tenía una visión totalmente atea que negaba la existencia de Dios, pero en realidad no es realmente así, sino simplemente que habla de que es una experiencia viva, ¿no? Y que realmente seguir un líder, seguir una figura de autoridad, pues es una forma de engañarse, es una forma de perder sentido, ¿no? En fin, es un complemento a todo esto, ¿no? Quería leer otra cosa, pero creo que es suficiente por el momento y pues esta es una pequeña reflexión que quería hacer sobre este libro. Espero les haya sido útil y pues creo que sí aporta una buena reflexión a lo que a lo que actualmente necesitamos ver, a lo que necesitamos tomar en cuenta en nuestra enajenación, en nuestra
pérdida de conciencia, de vivir enajenados no solamente en las cosas superficiales que son el excitar los sentidos, sino también es excitar el pensamiento, ¿no? Podemos volvernos muy intelectuales, pero no necesariamente sensibles, capaces de percibir la realidad de lo que está dentro de nosotros, de lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.